Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirnos en un tema que les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de un auténtico bombazo, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que sinceramente nadie vio venir. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y de un giro en su vida que nos ha dejado a todos preguntándonos, ¿qué demonios está pasando? Así que si son fanáticos de las sorpresas, de las historias que te atrapan desde el primer momento, y por supuesto, de nuestra querida Demet, quédense hasta el final porque esto se pone cada vez más interesante. Y ya saben, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Bueno, vayamos directo al grano, porque la bomba ya explotó y todos estamos tratando de asimilarla. Demet Özdemir, esa actriz que conquistó nuestros corazones con su talento, su carisma y, seamos honestos, su belleza deslumbrante, parece estar viviendo un momento crucial en su carrera y en su vida personal que ha tomado a todos por sorpresa. Hablamos de un giro, un cambio radical, algo que no estaba en ningún guión ni en ninguna de nuestras predicciones. Y es que cuando pensábamos que conocíamos cada faceta de Demet, nos demuestra una vez más que tiene muchas más sorpresas guardadas bajo la manga. La noticia, que ha circulado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación, se centra en, y aquí viene lo intrigante, un posible cambio de rumbo profesional y a la vez, una reconfiguración en su vida privada que, de ser ciertos los rumores, marcarán un antes y un después. Para quienes no estén tan al día, Demet Özdemir es esa estrella que saltó a la fama mundial gracias a series como Erkenci, donde su química con Can Yaman se convirtió en un fenómeno. Luego siguió consolidando su carrera con proyectos exitosos como Doğduğun Ev Kaderindir y más recientemente Taktik en Netflix. Su imagen pública siempre ha sido la de una joven talentosa, con una proyección internacional cada vez mayor, y con una vida personal que, si bien ha tenido sus altibajos, siempre parecía seguir un curso predecible. Pero ahora parece que las aguas se han agitado de una manera inesperada, invitándonos a todos a una profunda reflexión sobre la evolución de una de las actrices más queridas de Turquía. El primer indicio de este giro que nadie vio venir surgió a raíz de ciertos movimientos que ella misma ha estado haciendo. Hablamos de declaraciones, de ausencias notables en ciertos eventos, y de un enfoque que parece haberse desplazado de los proyectos de televisión a algo completamente diferente. Los rumores más fuertes apuntan a que Demet estaría explorando nuevos horizontes en su carrera. Y cuando digo nuevos horizontes, me refiero a algo que va más allá de las series turcas que la catapultaron a la fama. Se habla de proyectos internacionales, sí, pero no necesariamente en la misma línea de lo que habíamos visto. Se especula con roles en producciones de otras plataformas, con un enfoque quizás más cinematográfico, o incluso con incursiones en terrenos que hasta ahora no habíamos asociado con ella, como quizás producciones teatrales o incluso proyectos empresariales innovadores. La sutileza con la que se han manejado estas posibles direcciones es digna de análisis. No ha habido un anuncio grandilocuente ni una filtración que revele detalles específicos, sino más bien un conjunto de pequeños indicios que, al juntarse, pintan un panorama de cambio. Imaginen esto, una actriz que ha dominado el arte de la telenovela romántica, que ha sido el rostro de campañas publicitarias exitosas, y que ahora decide dar un salto hacia algo más arriesgado, más alternativo. La clave está en la discreción con la que se están manejando estos supuestos proyectos. No hay grandes anuncios, no hay filtraciones escandalosas. Es como si Demet estuviera tejiendo una nueva etapa en su carrera de forma silenciosa, dejando que las acciones hablen por sí solas. Y es precisamente esta falta de confirmación oficial, combinada con los indicios sutiles, lo que ha encendido todas las alarmas y ha generado esta ola de especulación, alimentando nuestra imaginación sobre lo que vendrá. Las redes sociales hierven con teorías, cada pequeño like o seguir en una cuenta diferente se convierte en una pista potencial. Pero, ¿qué hay de la vida personal? Porque, como suele suceder, los giros profesionales a menudo van de la mano con cambios en la esfera privada. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde el factor nadie vio venir se amplifica. Ustedes saben que Demet ha tenido relaciones que han sido de dominio público, algunas de ellas muy seguidas por sus fans. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un silencio considerable en ese aspecto. Ya no vemos las publicaciones habituales,
las pistas que antes nos daban una idea de su estado sentimental. Y esto, sumado a la intensidad de los rumores sobre su carrera, nos hace pensar que podría haber una conexión profunda entre ambos aspectos de su vida. Este silencio mediático en cuanto a su vida sentimental es, en sí mismo, una noticia. Algunos señalan que este nuevo enfoque profesional estaría ligado a una decisión personal de redefinir su vida, de buscar una mayor privacidad o, quizás, de centrarse en sí misma y en sus verdaderos anhelos independientemente de las expectativas externas. Otros, más audaces, sugieren que este silencio podría ser la antesala de una nueva relación, quizás con alguien fuera del ojo público, o incluso con alguien que pertenece a un ámbito completamente diferente al del entretenimiento. Quizás una pareja que comparta su nueva visión de futuro, una que le ofrezca estabilidad y un refugio del escrutinio constante. La verdad es que por ahora, solo podemos especular. Pero la incertidumbre es precisamente lo que hace este giro tan intrigante y nos mantiene al borde de nuestros asientos. Piensen en las posibilidades. Si Demet está explorando el cine, por ejemplo, podríamos verla interpretando personajes mucho más complejos, alejados de los roles que la hicieron popular. Imaginen una Demet en un thriller psicológico, o en un drama intenso. Sería un desafío enorme, pero también una oportunidad para demostrar la amplitud de su talento, para explorar matices y profundidades que quizás en las series, con ritmos más rápidos, no siempre son posibles. Y si esto se acompaña de una vida personal más serena y enfocada en lo que realmente le importa, estaríamos ante una Demet Özdemir 2.0, una artista que ha sabido reinventarse y que está dispuesta a seguir sorprendiéndonos, demostrando que su crecimiento no tiene límites. Lo que está claro es que Demet Özdemir no es una actriz que se conforme. Siempre ha mostrado una ambición, un deseo de crecer y de explorar nuevos caminos, una inquietud creativa que la impulsa hacia adelante. Y este aparente giro, aunque inesperado, encaja perfectamente con esa personalidad inquieta y visionaria. No se trata de un capricho pasajero, sino de una estrategia, de una evolución consciente. Los medios turcos que nunca duermen están intentando obtener declaraciones, enviando reporteros tras de ella, buscando cualquier indicio, pero Demet, fiel a su estilo en este momento, está manteniendo un perfil bajo, esquivando las cámaras y los micrófonos con una elegancia que solo aumenta nuestra intriga. Y eso, queridos amigos, solo alimenta más nuestra curiosidad y nos hace pensar en la magnitud de lo que podría estar gestándose. ¿Podría este giro significar una despedida temporal de las series turcas? ¿Una pausa para dedicarse de lleno a proyectos internacionales con mayor potencial global? Es una pregunta que muchos nos hacemos, y que resuena en cada rincón de las redes sociales. Si bien es cierto que las series turcas le han dado una plataforma inmensa, un trampolín para su carrera, el mercado global de las plataformas de streaming, con su alcance masivo, está abriendo puertas increíbles para los talentos de todo el mundo. Y Demet, con su atractivo universal, su talento innato y su dedicación, sin duda tiene las credenciales para triunfar en ese ámbito, compitiendo en ligas mayores y exponiéndose a audiencias globales que podrían elevar aún más su estatus de estrella. Y volvamos a la vida privada. El hecho de que mantenga un perfil bajo en este aspecto también nos dice algo muy importante sobre su madurez y su estrategia. Quizás ha aprendido de experiencias pasadas, de la intensidad con la que se analizan sus relaciones, o quizás simplemente ha decidido que su vida personal es, personal, un santuario al que solo ella tiene acceso y control. En una era donde todo se comparte, donde la vida de las celebridades es un libro abierto para el público, este tipo de reserva puede ser un acto de valentía, un rechazo a la sobreexposición, o simplemente una decisión inteligente para proteger su espacio, su tranquilidad y su bienestar emocional. Y, quién sabe, quizás esté construyendo algo sólido y duradero, lejos de los flashes y de la presión mediática, algo que le aporte paz y plenitud. Este bombazo, como lo hemos llamado, no es solo una noticia fugaz, un titular para el día. Es una señal de cambio profundo, de crecimiento artístico y personal, de una artista que está tomando las riendas de su carrera y de su vida de una manera audaz y decidida. Es la Demet Özdemir que admiramos, la que no tiene miedo de salir de su zona de confort, la que está dispuesta a escribir su propio guión, incluso cuando nadie lo espera. Y esa es precisamente la magia de las grandes estrellas, la capacidad de reinventarse, de sorprendernos continuamente y de seguir evolucionando, manteniendo siempre la chispa que nos cautivó desde el principio. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues primero que en el mundo del espectáculo, como en la vida, nunca hay que dar nada por sentado.
Siempre hay sorpresas esperando a la vuelta de la esquina, giros inesperados que nos demuestran la imprevisibilidad del destino. Segundo, que el crecimiento personal y profesional a menudo van de la mano, influenciándose mutuamente y potenciando el desarrollo integral del individuo. Y tercero, que una artista con la visión, el talento y la determinación de Demet Özdemir está destinada a brillar, sin importar el escenario o las circunstancias, adaptándose y conquistando cada nuevo reto que se proponga. Así que, para recapitular, el gran giro que nadie vio venir en la vida de Demet Özdemir parece estar marcado por una reorientación profunda de su carrera, con posibles proyectos internacionales que trascienden las fronteras de las series turcas tradicionales y que apuntan a un público global, y un enfoque más reservado y deliberado en su vida personal. Es un cambio que sugiere madurez, ambición y un deseo genuino de explorar nuevas facetas de su talento y de su vida, buscando un crecimiento integral. La incertidumbre es alta y los rumores son muchos, pero la expectativa, queridos amigos, es aún mayor. Estamos ante el amanecer de una nueva etapa, y yo personalmente no puedo esperar a ver qué nos depara Demet en los próximos meses y años. Su viaje promete ser fascinante. Y hasta aquí nuestro análisis de este bombazo. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que Demet se lanzará de lleno a Hollywood, o tendrá otro destino en mente, quizás Europa o Asia? ¿Qué opinan de su decisión de mantener su vida personal más privada, y consideran que es una estrategia inteligente en la era de las redes sociales? Me encantaría leer sus teorías, sus comentarios y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Vamos a debatir y a especular juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante y revelador como a mí, por favor, no olviden dejar un generoso me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener vivo este espacio de conversación. Compartan este vídeo con todos sus amigos que son fans de Demet Özdemir, o de las noticias del espectáculo en general, para que nadie se pierda esta exclusiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir al tanto de todas nuestras primicias y análisis exclusivos, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.